Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el curso y recordando que ya es la conclusión del mismo sobre este curso de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Les invito a inscribirse a los cursos de Secati 72 y también a suscribirse a mi canal Tix y algo más. Bueno, pues aquí vamos a continuar con nuestro proyecto, en este caso la revisión del CRUD, que pues es un sitio web o una aplicación web en la cual se pueden consultar datos de empleados de una empresa y también hacer un registro de materiales. Entonces, recordemos que aquí pues ya estamos interactuando con una base de datos. Bien, recordemos también que tenemos que, o bueno, yo estoy utilizando en este caso el servidor Apache y el servidor MySQL que vienen en esta herramienta de Champ. Entonces hay que inicializarla para poder hacer estas pruebas con esta base de datos local. Bueno, se estoy inicializando el servidor web y el servidor de MySQL. Claro, estamos aquí de forma local en una reunión. El código es M661 463 83. ¿Perdón? ¿Con qué? No, es que tienes que darle en la reunión, en la pestaña de inicio, buscar la reunión. Y buscas la reunión y le das unirse a la reunión. Reunión es con M, sesión es con S. El código M661 463 83. M661 463 83. Ok. Bueno, pues ya que se estableció la conexión, aquí en el inicio de nuestros servidores, servidor web y servidor
SQL, pues podemos continuar con la revisión de este código, de este CRUD, ¿verdad? Recordemos CRUD por aquello de crear, leer, borrar, modificar. Entonces, estábamos analizando en este, que es la lista de empleados, pues que es un formulario y en el cual también despliega la lista de los trabajadores y además con la instrucción select se hace un filtro, ¿no? Entonces, estos son también sentencias o código necesario para las operaciones que queremos hacer con una base de datos. Ahora, si nosotros ejecutamos en el navegador para accesar a este sitio web que tenemos aquí de forma local, ok, creo que no es la ruta. Ahí está la ruta. Bueno, cuando entro empleados, entonces yo puedo hacer un filtro por medio de clave o por medio de RFC. Cuando le doy clic en este elemento que tenemos identificado como un input del tipo submit, que es como un botón de acción, aquí se ejecuta al hacer esta verificación. Si esto resulta verdadero, pues entonces toma los datos que se hayan incluido en este input o en este input y si estuvieran vacíos, pues entonces nos daría un mensaje, ingresa la clave o RFC y eso lo comprobamos. Y hacemos clic aquí y aquí nos aparece este mensaje. Introduce la clave o el RFC y nos devuelve nuevamente hacia la misma página web que es listaemp.php. Pero en caso que no estuvieran vacíos ambos, pues entonces hace el correspondiente select, que es la consulta, hace la correspondiente consulta. ¿Y esa cómo la hace? Con esta instrucción select. Select asterisco from y luego define de qué tabla va a tomar esos datos y luego la cláusula where en donde se aplica el filtro. El filtro que está tomando el dato que se haya puesto en input. Y recordemos que nuestra base de datos pues fue previamente creada. Y vamos a verlo en el admin de PHP.
Bueno, está tardando un poco. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque precisamente es donde hacemos las consultas. ¿Hacia dónde? Pues hacia los datos que tengamos en la base de datos. Todavía no se carga el admin de PHP. Bueno, pero pues continuemos analizando. Una vez que se genera la sentencia SQL, se ejecuta con esta función que es MySQL Query hacia la conexión que previamente establecimos. ¿Dónde la establecimos? Pues aquí abrimos la conexión, aquí en el body, entre estas etiquetas de PHP. Recuerden que este es código PHP. Y de hecho todo lo que esté entre estas etiquetas que tienen signo de interrogación, pues son código PHP. Aquí está, miren, aquí está otra etiqueta PHP. Y cuando se tiene que incluir código HTML, pues ya no se pone dentro de esas etiquetas, porque entonces no lo identificaría. Aquí sí, este es código PHP y por eso se está poniendo entre estas etiquetas que tienen signo de interrogación. Bien, además de poder hacer un select, un filtro o una consulta, también se puede agregar un empleado. E inclusive, dentro de cada trabajador o empleado, tenemos la opción de edición y la opción de eliminar. Ahí estamos viendo las funciones de un CRUD, tanto para crear, al agregar, leer, al hacer una consulta, editar o eliminar un dato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar un empleado, ¿qué va a pasar? Que al darle clic en agregar empleado, ese es un input que también está aquí. ¿Ok? Bueno, no está como un input, sino solamente como una referencia. De hecho, está como una referencia y al hacer clic ahí, nos va a redireccionar hacia otra página web que es agregar empleado. Pero vamos a ver qué ocurre cuando le damos editar o cuando le damos eliminar. Pues aquí está también referenciando hacia otros programas, el de edición y el de eliminar empleado. Pero específicamente está tomando de todas las filas, porque ahí es donde quedan finalmente los registros, ¿verdad? Cada registro, recordemos que primero que nada cuando se ejecuta la consulta, pues todo se va hacia esta matriz que se llama pesos resultado. Y luego, por cada registro o cada fila de la tabla, lo va desplegando y entonces cuando se selecciona algún dato de un empleado, específicamente toma el dato de la fila que se esté seleccionando. Por ejemplo, si yo estoy seleccionando aquí los datos de Margarita Hernández, pues aquí también cuando se programa esto, está tomando la clave del empleado. ¿Por qué toma la clave del empleado? Pues para poder localizarlo y
modificarlo o localizarlo y eliminarlo, porque dentro de la investigación que se hace antes de hacer el programa, pues en este caso se determina cuál es el dato que no se va a repetir. De hecho, tampoco la CURP se debería repetir, pero estamos hablando de pues una cuestión de funcionamiento interno de la empresa. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, continuando. ¿Qué pasaría entonces cuando yo le dé clic en editar? Por ejemplo, aquí tengo a Margarita Hernández y yo le doy editar. Pues me abre otra página web, que por cierto está muy, eh, como que los estilos no están bien configurados, podríamos modificarlos. Permítame un momento, voy a darle pausa al video. Bueno, jóvenes, continuamos. No sé, bueno, si ya estuvieron probando esta parte, que realmente pues es también un formulario. Pues tenemos unos input aquí y por otro lado tenemos unas etiquetas donde se despliegan unos datos. No está muy atractivo, habría que modificar los estilos para que esto mejore, pero pues sirve para los efectos demostrativos. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos editar la CURP, el nombre del empleado y también el campo, el departamento en el cual labore el empleado. Vamos a pensar que este trabajador pues va a estar en otra área, por ejemplo administrativa. Entonces pues aquí podemos escribir el dato administrativa. Y pensemos que por algún motivo aquí nos hubiéramos equivocado en el apellido, pues ahí lo modificamos, le damos a actualizar, me despliega este mensaje de advertencia, los datos fueron ingresados correctamente a la base de datos y aquí vemos los cambios, ¿ok? Aquí ya quedaron implementados en la base de datos. Entonces, vamos a ver si se cargó también, que era lo que estaba esperando. Y se cargó ya el admin de MySQL, ¿ok? La base de datos local. Y entonces, recordemos que en la base de datos almacén tenemos las tablas de asignaciones, empleados, inventario, pero específicamente la de empleados, que contiene los datos de los trabajadores, pues ahí es donde tenemos la información de estos trabajadores. Y aquí vemos cómo se hizo la modificación correspondiente. En la, no se modificó ni clave de empleado ni RFC porque eso está protegido, ¿sí? Cuando le damos editar no nos permite modificar clave ni RFC, pero sí nos permite modificar CUR, nombre de empleado y área. Entonces, aquí fue lo que modificamos, nombre y área. Entonces, si quisiera hacer otra actualización, pues aquí lo veríamos. Por ejemplo, que no esté en el área administrativa, que esté en el almacén. Pues ahí le cambio, actualizo, se actualiza. Aquí ya me despliega que está en el almacén y lo verifico en la base de datos. Aquí tengo que hacer una actualización. Ahí está, ya me despliega que está en el almacén. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a analizar el código.
ese código para editar los datos de una tabla en una base de datos, pues está en, en esta página que se llama editaemp. Aquí la tenemos, editaemp.php. ¿Y qué es lo que tiene? Pues primero que nada, la cláusula include para poder ejecutar la conexión a la base de datos. Recuerden que tenemos conexión PHP, aquí lo tenemos, el nombre de la base de datos, que es el almacén, el usuario, que es root, y el dbhost, que es localhost. Y bueno, con esta sentencia ejecutamos la conexión a la base de datos. Y bueno, después, ¿qué sigue? Pues tenemos el título, está conectado hacia estilo 2, CSS, y yo creo que aquí está el detalle porque dice estilo 2 CSS, creo que está muy sencillo esto, pero podríamos utilizar también mi estilo. Pero bueno, ahorita no vamos a ponernos a modificar los estilos. Realmente lo importante es lo que hay en el body. ¿Y qué hay en el body? Pues hay unas sentencias o código de PHP donde está verificando que sea verdadero, que se le haya dado clic en guardar. ¿Dónde está eso de guardar? Pues realmente es aquí donde dice actualizar, pues es como guardar, pero es que ¿dónde lo está desplegando? Ok, esta no es, perdón. Es edita emp. Ok, estoy mal. Es edita emp. Ok. Recuerden que post, pues es la matriz donde se pasan las variables vía el código, perdón, el protocolo HTTP, o sea, el método post del protocolo HTTP para transferencia de hipertextos. Entonces resulta que aquí tenemos un formulario, pero lo tenemos definido dentro de HTML. ¿Ok? Dentro del body. Y tenemos el formulario. Aquí está. Formulario. ¿Sí? Formulario que va a utilizar el método post. ¿Ok? Y aquí es donde vienen las etiquetas que se están desplegando, que es la curva del empleado. Pero claro, al principio aparecen estos datos que son la clave del empleado y el RFC del empleado. Es lo que se está desplegando aquí. ¿Ok? Y también tiene un texto con la etiqueta H1 que dice editar datos del empleado. Es lo que estamos viendo aquí. Y luego viene la etiqueta clave del empleado, es lo que tenemos aquí, y luego con un eco se despliega el dato de la clave del empleado. Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a este punto? Pues después de que pasamos por aquí, llegamos hasta aquí porque eso realmente es lo primero que se va a ejecutar. Lo que tenemos acá arriba, esto solo se va a ejecutar siempre y cuando se dé clic en guardar, ¿sí? Y dónde está ese input que tiene ese nombre. Aquí lo tenemos. El input tiene el nombre guardar, pero muestra el mensaje actualizar, aunque claro, yo aquí le puedo dar guardar,
si quiero que aparezca así. Ok, simplemente es una etiqueta. Entonces, actualizamos esto. Ahora ya me dice guardar, no me dice actualizar. Pero si quiero que diga actualizar, pues que diga actualizar. ¿Ok? En fin, como quiera que yo quiera que diga. Entonces, eh, realmente, lo primero que se ejecuta es esta parte donde me muestra los datos del empleado que yo seleccioné previamente, porque esos datos vienen desde dónde, desde esta página web. Aquí yo le estoy pasando, cuando le doy a editar, le estoy pasando la clave del empleado y entonces pasa y nos muestra todo esto de este empleado, pero estamos utilizando el método POST, ¿verdad? De HTTP. Y pues eso es lo que recibe aquí esta página y es lo que está mostrando de el registro seleccionado previamente, que entonces serían los datos de la clave del empleado, el RFC, y luego acá, pues también me está mostrando con un eco la CUR del empleado, el nombre del empleado, el departamento del empleado. Otra vez, en un campo oculto o en un input oculto, ¿por qué sirve que quede oculto? Porque posteriormente ese dato, cuando se hace la actualización, o sea, cuando ya le da clic en actualizar, en guardar, ¿verdad? Llega y hace aquí esa verificación, ¿verdad? De que si le dio clic en el input guardar, pues entonces todos esos datos los toma, verifica que no tenga un valor cero el dato de número y que tampoco esté en blanco y luego vuelve a abrir la conexión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que volver a abrirla? Pues para que ahora haga un update, ¿verdad? O una actualización, ya no tiene un select, es un update hacia empleados, donde la curva del empleado sea igual al dato que recibió. ¿De dónde? Del formulario. El dato CUR del empleado, ¿verdad? Actualiza la CUR del empleado, el nombre del empleado y el departamento del empleado, donde la clave del empleado sea el dato que previamente se obtuvo, pero que no se lo está pasando con un input, sino que lo está tomando de ese campo oculto. ¿Sí? Y aquí es donde se hace, pues digamos, que la magia, que no es magia, ¿verdad? Sino lo que es la actualización del registro. Y luego, pues se ejecuta con esta sentencia SQL que quedó en esta cadena, se ejecuta con el método MySQL query, que ya lo habíamos visto, pero solamente para usarlo en select. Ahora, si el resultado resulta verdadero, o sea, ¿qué quiere decir? Que si la operación tuvo éxito, entonces es donde nos manda el mensaje que los datos fueron ingresados correctamente. En caso contrario, mandaría un mensaje de error y desplegaría cuál es el código de error y diría que los datos no fueron ingresados correctamente. Cerraría la conexión, ahí terminaría.
En caso contrario, ¿qué haría? Pues, en caso contrario de qué? Pues, de que no se le haya dado clic en guardar, ¿ok? Esto viene desde acá. A ver, este if va con este else y este if va con este else. Ok, ¿y qué estaría haciendo? Pues simplemente que estaría actualizando lo que de por sí muestra la página, que está mostrando pues los datos del empleado. ¿Sí? Mientras no le dé clic en guardar, estaría mostrando los datos del empleado que vienen desde la página anterior. Ok, por ejemplo, aquí yo tomo otro empleado, ahí están sus datos. Si no le doy guardar, pues simplemente me mostró eso. Bueno, entonces, eso es en la parte de editar. Ahora, ¿qué pasaría en la parte de eliminar? Cuando le damos clic en eliminar, nos manda hacia esta página elimina.emp.php. ¿Y qué estaría haciendo? Pues prácticamente lo mismo, pero realmente aquí se iría hacia eliminar directamente. En lugar de select, update, utilizaría delete. ¿Delete qué? Pues un delete de la fila del registro seleccionado donde coincida con la clave del empleado. Si se ejecuta correctamente, le diría los datos fueron eliminados correctamente. En caso contrario, los datos no fueron eliminados de la base de datos. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, aquí tenemos este empleado que se llama Irving Yair en la tabla de empleados. Pero cuando yo le doy a eliminar, está seguro que se eliminarán los datos por donde me da esa advertencia. Acá, cuando yo estoy en lista de empleados, fíjense, aquí, desde lista de empleados, tengo la función confirmar en JavaScript. Cuando yo le doy clic aquí en elimina emp, al hacerle clic, me envía ese mensaje, se ejecuta esa función confirmar de JavaScript. Y si yo le digo que sí, entonces procede y avanza hacia elimina emp. De lo contrario, no lo hace. Se queda en donde está, que sería la página lista emp. Entonces, yo aquí al darle a aceptar, ya me lo elimina. Y donde dice, pues solo procede cuando se le haya dado confirmar, se le haya dado que sí. Y entonces ya procede a ejecutar todo lo que está en elimina emp, que es donde se ejecuta esa instrucción SQL para borrar los empleados. No sé si haya dudas. Diana, Cristóbal, ok, concentrado. Bueno, concluyo mi explicación. ¿Qué quedaría? Pues que ustedes
implementen en su proyecto este tipo de situaciones. Tendrían que crear una base de datos, tendrían que aplicar el PHP para actualizar sus, sus datos o eliminarlos. Por ejemplo, ¿en dónde podría aplicarse? Hacia los pedidos, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes crear una base de datos con clientes, con pedidos, y luego hacer esa conexión a la base de datos para poder guardar los pedidos, conectarlo con los clientes y poder hacer este tipo de actualizaciones, altas, bajas, cambios de los clientes o de los pedidos. ¿Ok? Bueno, aquí concluyo.